Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Caníbales, el programa que conduce el admirado y el querido Julián Guarino, que está en unos días de descanso. Así que vamos a estar aquí tratando de sostener a flote el barco con una tripulación que ya conocen, que ya los estoy viendo, que ya están aquí, que van a estar como todos los domingos aportando ideas, aportando discusión política, económica, social, comunicacional. La mejor manera de poder construir una idea política de lo que vivimos es a partir de esa discusión colectiva. Y ya está la doctora Natalia Salvo, y ya está Pedro Peretti, y ya está Liliana Hendel, Úrsula Vargés, y va a estar Amado Mudú, y va a estar Artemio López, y entre todos y todas vamos a estar precisamente tratando de construir una síntesis de qué realidad estamos viviendo. La que vivimos nosotros puertas adentro de nuestra casa, no nos hace falta que nos la cuente nadie. Pero sí, cómo podemos entendernos en ese colectivo grande que es la sociedad toda en la que vivimos y cómo las disputas de poder que se van dando hacen a nuestra cotidianidad. Nadie, y ustedes lo saben mejor que yo, nadie nos va a decir qué tenemos que pensar. Pero sí la discusión, el debate y los distintos análisis nos ayudan a construir una idea. A construir una idea para repensar y repensarnos y sobre todo construir una mirada de cara al futuro. Les propongo entonces, si les parece, que empecemos con un manojo de ideas. Con un manojo de ideas que quiero poner en juego para ver de qué manera armamos este rompecabezas de todo lo que hemos vivido en la semana. Hubo de todo. Última semana, quieren 10 días, renuncia de ministro de Economía, nueva ministra de Economía, movilización de un sector del campo, bastante pobre, por cierto, movilización de los movimientos sociales, va a haber más esta semana, discursos al mercado, un mercado que como siempre juega a lo que tiene ganas, más allá de la realidad que vivamos cada uno de nosotros y de nosotras, y todo eso sucede al mismo tiempo. Estamos en un momento de la Argentina que las distintas expresiones de los distintos actores políticos que tienen poder, algunos más, otros menos, todo entró en disputa, todo está en tensión. Vivimos una Argentina en tensión, claro, primero por lo social, pero luego porque todos esos sectores, todos esos actores de poder entran en tensión y juegan. Y ustedes dirán, ¿todos juegan políticamente? Sí, todos juegan políticamente. Algunos van a decir que no. La noticia de esta semana, ¿cuál fue? Por sobre todo el dólar. Que el dólar se fue a 270, que el dólar blue, que el dólar ilegal, que el dólar no sé cuánto. El dólar se dispara. El dólar se dispara y muchos entonces hablan del mercado y cómo el mercado tomó la llegada de la ministra Batakis. Como si el mercado fuese algo abstracto, como si el mercado no tuviese nombre y apellido, como si no fuesen empresarios, hombres y mujeres, capitales concentrados, que juegan con el dólar políticamente. Miren, tenemos algunas de las imágenes, algunos, ¿sí? ¿Se acuerdan de Brown? ¿Se acuerdan de Brown diciendo qué hacen? ¿Qué hacen? Cuando se les pregunta, ¿qué hacen los grandes empresarios, los supermercadistas? ¿Qué hacen cuando sube la inflación? Remarcamos los precios todos los días. Y se reían todos los que estaban ahí, lo recordarán muy bien. Bueno, ahí está también el titular de la UIA, el titular de la Sociedad Rural. ¿Cómo juega el poder económico? ¿Cómo hace política el poder económico? Con el dólar, con los precios, con las exportaciones y con las importaciones. Diciendo, ahora exporto, ahora no exporto, ahora aguardo, ahora te hago el disparar del dólar, no, a lo mejor después Amado Vudú me corrige, pero no porque las variables económicas hicieron, algunos te dicen, ¿sabes qué? Se juntan 5 o 6, sobre todo los exportadores, y te dicen que el dólar se dispare, porque pueden manejarlo, porque pueden manejarlo. Y cuando el dólar se dispara, claro, se genera todo lo que se genera. Y automáticamente empieza la especulación y empieza el aumento de precios. Y nosotros somos los que tenemos que ir a comprar, pero además, para consumir, claro está. Pero además, lo que nos dicen es, bueno, fue el mercado, sin nombre, sin apellido, sin nominalidad. Bueno, y la verdad es que precisamente a la economía le pasa esto. Como si la economía no fuese un conjunto de decisiones políticas, que luego se reflejan en los números. Lo son. Y este mercado juega. ¿Juega a qué? A desestabilizar. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿qué hacemos con un mercado y con un grupo de empresarios que no forman parte de una burguesía nacional? ¿Saben cuál creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina? Que no hay burguesía nacional. Y ustedes me dirán, pero yo tengo una pyme
y tengo 5, 6, 10 trabajadores y le apuesto todo, sí, tienen razón. Pero los grandes empresarios que primero deciden invertir en su país, primero deciden que los argentinos y las argentinas puedan acceder a sus necesidades básicas de consumo, en vez de apostar ahí, entendiendo que su crecimiento genera mayor posibilidad, si pagan buenos salarios, claro, de consumo, y eso genera un circuito que es enriquecedor para todos. No, ¿qué hacen? Ajustan, se llevan la plata afuera, te suben los precios. Un sector, claro está, no todo, pero ¿qué falta nos hace una burguesía nacional, de verdad? Entonces el mercado juega así. La pregunta que aparece entonces es cómo se enfrenta a eso. ¿Cómo se enfrenta a ese sector que quiere desestabilizar? Y aquí aparece entonces la palabra Estado. Algunos dirán, no es el Estado contra el mercado. No, claro, no, claro. Pero sí es el Estado conduciendo al mercado. Es una palabra que cabe en el medio, pero lo resuelve o intenta resolver bastante. Y aquí, cuando hablamos del Estado, aparece también la política. Claro, la ministra Batakis asume con una estructura económica que dice Martín Guzmán, un ministro que entiende de política lo que yo de golf, básicamente. Fue un ministro que desconoció a la política conduciendo la economía. Por tanto, nos dejan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quiero poner en duda. Después se lo voy a preguntar a la mesa, a ver qué opina, si realmente estaba cumpliendo con lo que le prometió al fondo o no. Y con la manera en la que renuncia, genera una desestabilización. No puedo evaluar si fue intencional o no, pero que la generó, la generó. Entonces, ¿qué hace ahí el Estado? ¿Qué hace la política? Los dirigentes políticos, desde el presidente de la Nación para abajo. El Estado tiene que estar presente poniendo límites. El Estado tiene que estar presente diciendo, no miren, este es el límite de los aumentos. No miren, a ustedes ya le prestamos muchos dólares, no le prestamos más. Miren, no se puede importar todo lo que quieren. Miren, no pueden acumular lo que tienen que exportar, expórtenlo ahora, porque así nos ingresan dólares. Bien, pero ¿qué pasa? Aparece Batakis con esa realidad y lo que hace es construir un relato para el mercado. Y uno la escuchaba a Batakis y dice, le hablan al mercado, otra vez. Ya veníamos de Guzmán que le habló al mercado, 2 años y pico. Y aparece Batakis y le sigue hablando al mercado. Y uno se pregunta, humildemente, ¿cuándo le van a hablar al pueblo argentino? ¿Cuándo le van a hablar a esa porción de la sociedad que los votó? Y acá se diferencia la cuestión. Claro, hay una responsabilidad de la ministra que dice, yo tengo que tranquilizar a este mercado. Porque si no me empujan a una devaluación y si se devalúa se me van los precios. Ahora yo pregunto, ¿al mercado le alcanza que le hablemos? ¿El mercado va a cambiar su ideología política y económica porque alguien les habla con claridad? Me acuerdo del presidente, Alberto Fernández, creo que lo podemos ver, hablándole al mercado, como lo hizo Batakis. Les propongo, escuchemos a Batakis y después podemos reflexionar también sobre los dichos de Alberto en relación al mercado. Las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sí, esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones acá en Argentina con el representante del Fondo Monetario para nuestro país. Y que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente, para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente, y al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones, el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos. El presidente dijo con claridad, queremos que el mercado entienda, y le dio continuidad a su oración. El mercado entiende, y porque entiende, actúa como actúa. No es un problema de comprensión, es un problema de decisión política que tiene el mercado para con este gobierno, para con lo que este gobierno representa. Entonces, ¿cuál es la salida a todo esto? Más Estado.
Si el Estado no le pone límites al mercado, la sociedad queda desamparada en función de el recurso económico que cada uno tenga. ¿Se sale con más Estado? Yo estoy convencido que sí. Después lo voy a hablar con mis colegas que están aquí sentados. Si de verdad que esa es la salida. Si el ordenador social por excelencia es el trabajo, es el Estado quien debe garantizar el trabajo. Y es el Estado quien debe garantizar un buen salario. El mercado en su naturaleza va a querer un salario bajo. El mercado en su naturaleza va a querer una reforma laboral. Siempre en desmedro del trabajador. No pasa por una cuestión de si lo hacen con maldad o no. Es una cuestión de negocios. Miren, es muy rapidito la diferencia. El Estado está convencido, cualquier Estado, así debe estarlo, que cada hombre, cada mujer o en el género que cada uno se identifique, somos hombres y mujeres sujetos de derechos. El mercado nos ve sujetos de consumo. Si consumís, valés, servís y te tengo en cuenta. Si no podés consumir, estás afuera. Tu historia no me importa. Y cuando estás afuera, después, claro, salís a manifestarte, salís a expresarte, salís a decir, no damos más. En los barrios populares ya están con el agua al cuello. Porque no alcanza el salario, porque en muchos casos no tienen trabajo y porque tenemos 5 millones de argentinos y argentinas que trabajan con irregularidades, como mal se dice en negro. Entonces los movimientos sociales deciden salir. Los movimientos sociales deciden salir y entonces aparece un sector que dice, pero ¿cómo estos movimientos sociales, cómo estos sindicatos que acompañan al gobierno ahora le salen a hacer una movilización? Y sí, porque esos sindicatos y esos movimientos sociales representan una porción de la sociedad que no da más y que tiene que expresarse. Como lo hizo aquí, en este mismo estudio, Juan Grabois, cuando estuvo aquí, expresó los motivos por los cuales entendían que debían reunirse las asambleas en todo el país y movilizarse. Esto decía Grabois. Plata hay, y mucha, y mal gastada. Hasta que no haya medidas sociales contundentes, yo no doy tregua. Porque los únicos que patalean acá son los sectores de poder económico. Y consiguen sus cosas, ¿eh? En la Argentina es todo caro. Menos jorobar al pueblo. Jorobar al pueblo es barato. Cuando Guzmán era rubio, alto de ojos celestes, nosotros planteábamos que era un tipo que no tenía ni calle ni formación política. ¿Qué es calle? No tiene sensibilidad con el pueblo. El problema no es Guzmán. El problema es el presidente. Porque el que conduce el país es el presidente. Evidentemente, nosotros esperábamos que nuestro gobierno proteja los intereses de los trabajadores, los asalariados, los jubilados, los informalizados, porque el pueblo no tiene más tiempo. Y mucho menos para escuchar a la nueva ministra diciendo, está todo bien con el Fondo Monetario Internacional. La ministra no puede decir, está todo bien, está todo bárbaro, y no decir una sola medida social. La gente soportó la pandemia, soportó el macrismo. Cuando cambió el ministro dijimos, ahora viene un proceso redistributivo. No dijeron una palabra. Claro. Me da bronca que no entiendan que la gente la está pasando muy mal y que el problema no es si se pelean más los políticos o menos. ¿Pero de verdad el problema que no lo entienden? Es, no lo entienden. No lo entienden. No entienden el nivel de crisis social que existe en la Argentina. Bien, muchos critican esta posición. Ahora, lo mejor que nos puede pasar como sociedad es que cada uno represente lo que tenga que representar. Lo que representa Grabois, lo que representa la CGT, lo que representan los distintos movimientos sociales y los movimientos piqueteros, es lo que se tiene que expresar, porque como decíamos al principio, estamos en un momento en donde todas esas porciones del poder, todas esas porciones de una sociedad que debe integrarse, está fracturado por la tensión social. Porque si no hay una sociedad basada en una justicia social, difícilmente esa sociedad no esté en tensión. Por tanto, la tensión es una resultante de lo que estamos viviendo. Ahora, hay que jugar fuerte, ¿eh? Quiero decir, difícilmente puedas ganar un partido si decidís defenderte. Si la estrategia, en términos futbolísticos, perdona a quien no le gusta, si la estrategia es vamos a bancar el resultado, bueno, estamos perdiendo. Entonces hay que salir a jugar, porque juegan todos, porque juega el campo. Cuando se movilizó una porción del campo, que insisto, bastante pobre, no ellos están bastante bien en sus cuentas bancarias, digo, bastante pobre en las rutas, cuando se expresan por una cuestión ideológica, ¿eh? Ustedes saben que de 45.000 productores de trigo en la Argentina, de 35.000 productores de trigo en la Argentina, solo 4.000
tienen el 85% del mercado de la producción de trigo. Ahora yo me pregunto, a esos 4.000, de los 35.000, un poco más, ¿no se les puede cobrar retenciones y alivianar a esos 35.000 que son pequeños productores? Perdón por usar la palabra retenciones que pone nervioso un montón. Bien, ahora, el campo sale y juega políticamente, como el mercado. Entonces quizás esté el momento de decir, a ver, esta es la realidad del pueblo que represento y voy a tener que dar las batallas. Las voy a tener que dar. El resultado, qué sé yo, pero hay que darlas. Porque juega el mercado, juega la política, juegan los movimientos sociales, el pueblo organizado, sinteticémoslo así, la sociedad organizada, y juegan los medios. Miren si no juegan los medios, que en una de las movilizaciones que hubo esta semana de los movimientos sociales, entrevistaron a una mujer, una jovencita, y le preguntaron acerca de por qué estaba ahí, la metieron en el tema del trabajo, seguramente la vieron, pero recordémosla, porque los medios también juegan, no juegan de manera neutra, no hace falta que se los aclare. Juegan para construir ¿qué? Entre otras cosas, el enemigo social. Para que nosotros creamos que los que son víctimas en verdad son los victimarios. Miremos lo que hacía una colega en la calle con una manifestante de la última marcha de los movimientos sociales. ¿Qué quieren? ¿Que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? ¿Pero quién te paga? ¿El plan social? El plan social, desarrollo ¿Hay que trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto. Claro, ustedes escuchan esto y llama la atención. Es una parte. Esto es lo que recortaron y lo hicieron girar por todas las redes. Porque lo que hay que decir, antes de decirles cómo es la entrevista entera, quiero que vean, por favor, cómo cubrieron los medios gráficos y los medios a través de las redes esto mismo que acabamos de escuchar. Miren, cada uno de los títulos. El diario La Nación. Nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo. El reclamo viral de una beneficiaria de un plan social contra el gobierno. ¿Saben qué? No dijo eso. Y ustedes me dirán, sí lo dijo, yo lo acabo de escuchar. No. Porque si vos le sacás todo lo que sigue, te vas a dar cuenta que no dijo esto. Pero se tomaron poco trabajo, los de Perfil, o a lo mejor al revés, porque pusieron exactamente lo mismo que puso La Nación, o La Nación copia Perfil, ya a esta altura. Piqueteros marcharon y reclamaron un bono de 20.000 pesos. Nos quieren mandar a trabajar a la calle, no es justo. Le agregaron la palabra calle. Infobae, nos quieren mandar a trabajar y eso no es justo. Mitre, nos quieren mandar a trabajar, Radio Mitre, nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo. Bien, lo que dijo esta chica fue, primero que ella trabajaba en un comedor. Lo cortaron. Y que cobra un programa social de 20.000 pesos. Está todo el día en el comedor. Desde la mañana muy temprano hasta llegar a la tarde, tardecita. Está muy bien que no quiera trabajar por 20.000 pesos de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Está fenómeno. Estoy de acuerdo. Pero ella lo que dijo, entre otras cosas, es que no quieren vivir de un programa social todo el tiempo. Lo dijo. Claro, no lo cortaron así los medios. ¿Por qué? Porque los medios juegan políticamente. Porque el objetivo de este poder económico, que es un poder mediático, que es un poder comunicacional y que es parte de un poder político, lo que quiere por sobre todas las cosas es que nos equivoquemos de enemigos. Es que nos equivoquemos y creamos que el problema de la Argentina son los que se movilizan por un programa social. Que si la Argentina no crece es por los que no quieren trabajar. ¿Alguien realmente no quiere trabajar? Bueno, hay gente que no trabajó en su vida y fue presidente en este país, pero digo, lo que está claro es que todo esto hoy está en tensión. Todo esto hoy está en conflicto. Y esto lo debe resolver el Estado, con políticas económicas, con políticas sociales, pero también con decisión política. Con una decisión política que evidencie qué intereses representa este gobierno, en su totalidad. Y terminar de discutir esto de, ¿se ven o no se ven Alberto y Cristina? ¿Se están llevando mejor o peor? Como si la política fuese simplemente una cuestión de cómo me vinculo con el que tengo al lado. La política es por sobre todo gestión, es por sobre todo decisión. Y uno cree humildemente que lo que la sociedad está esperando es decisiones que lleven por lo menos a dar una disputa.
El resultado de esa disputa también será una responsabilidad social. Bueno, todo esto, este manojo de ideas, seguramente la van a aclarar mis compañeros y compañeras aquí en la mesa de Caníbales, programa que veo todos los domingos y que ahora me ha tocado estar aquí. Yo me voy a agarrar esto porque después me olvido. Sí, esta es la silla de Julián Guarino, mirá vos, qué grande. Hoy te toca a vos. Hoy me toca. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Úrsula, Liliana, Natalia, Pedro, ¿cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo la ven? De esto se sale con más Estado, se sale con más diálogo con el mercado, se sale con políticas como, por ejemplo, bueno, vamos para un salario universal, algunos te dicen no hay plata para eso. Úrsula, ¿cómo lo ves? Yo decididamente creo que sí, que se necesita un Estado más presente y me da la sensación, desde que comenzó a esta parte este gobierno, que pareciera que mira un paisaje, ¿no? Que mira un cuadro, un Monet, ponele, y te lo describe, pero que no lo interviene. Me dice, bueno, vamos a hacer un rulito con el pincel, le vamos a agregar una cosita acá. Entonces terminan relatando una realidad que hay muchísima gente, argentinos y argentinas, que no necesitamos que nos la cuenten. Que incluso hay muchísima gente que la está padeciendo, como esta chica que además las utilizan justamente para generar en la sociedad un enojo, una señalización a la culpa de toda la pobreza, cuando acá nos hemos cansado de repetir que en realidad el gran problema de nuestro país son los megamillonarios, no son los pobres, son los que se la fugan, son los grandes oligarcas agropecuarios que salen además a pedir gasoil gastando gasoil, porque se llevaron los tractorcitos, no lo gasté, si no tenés, ¿para qué sale? Digo, ¿no? Claro. Y después uno les hace la pregunta de por qué protestan y que empezás a contar cuántos había que pertenecían al campo y había más referentes de Juntos por el Cambio. Claro, bueno, entonces, todos, claramente, así como hoy sabemos que tenemos una Corte Suprema, que seguramente hablaremos después de la justicia y de lo que pasó el viernes, que me parece que es de una gravedad supina, me parece que hoy no estamos en estado de derecho, porque habría una jurisprudencia, me refiero a la sentencia de los dos jueces puestos a dedo por DNU, por el expresidente Mauricio Macri, y otro que se juntaba en la casa, pero seguramente ya llegaremos a eso, pero creo que es de una gravedad tremenda para la sociedad y que te puedan espiar por pensar distinto y porque todo puede ser considerado una amenaza. Pero bueno, volviendo al tema de los reclamos, quedó en claro que en realidad la mesa de enlace pertenece a Juntos por el Cambio. Ahora, Nati estaba pensando de lo que decía Úrsula, que tiene que ver mucho la justicia, porque este Estado de Derecho que se ve ausente en lo que tiene que ver con los derechos más básicos, también lo genera una justicia que interviene en una causa puntual como lo de Lara San Juan, lo del espionaje, pero también que muchas veces fue palo para avanzar en una medida económica, ¿no? Es que tenemos que ver cuál es la fase final de esta famosa persecución judicial y para qué se persigue judicialmente. Claro, la fase final es procurar la impunidad de aquellos que perpetraron, ¿no? Esa persecución. ¿Y para qué perseguir? Para disciplinar tanto organizaciones gremiales, sociales, políticas, y también para restarle poder político a un Estado que hace una plataforma de gobierno para las mayorías. Yo creo que en función incluso de lo que decías vos, Fernando, en tu editorial, no solo que la derecha está sobrerepresentada y que por lo tanto no necesita el Estado, porque el Estado tiene el poder político justamente para medrar o limitar o cercenar ese poder económico que cada vez sabemos que no solamente en Argentina, sino mundialmente y localmente, la economía está cada vez más concentrada. Entonces, los intereses económicos concentrados van a querer abaratar el salario, van a pretender la flexibilización laboral, van a pretender que ese Estado sea raquítico o bobo en términos, o estúpido, como decía la vicepresidenta, y que no pueda llegar a las mayorías. Y esto lo digo porque, bueno, ya hoy leía una nota que hacía alusión a lo que decía Perón, que cuando se llega al poder político no se tiene el poder económico ni el poder social.
Y si vos no utilizás el Estado, por ejemplo, en términos económicos, para que el salario le gane a la inflación, ahora por carácter espontáneo no le gana. ¿Por qué no se piensa en los derechos de exportación, no solamente como distributivo, sino también para el desacople de los precios internacionales? ¿Por qué no se piensa en llegar no a través al famoso equilibrio fiscal por la reducción del gasto público, sino a través de la política de incentivos, del ingreso? Y bueno, yo en eso estoy de acuerdo con lo que manifestaba Grabois, ¿no? Hay mayorías que no pueden esperar más. Hay algo, Liliana, que tiene que ver con la palabra que aparece todo el tiempo, porque aparte nos regula, que es el poder. El poder se ejerce, porque si no lo ejerces, entre otras cosas, pasa lo que pasa. Yo creo que mucho de lo que pasa, no sé cómo lo ves vos, tiene que ver con que quizás un sector del poder económico que puede administrar el Estado no se ha ejercido sobre esos sectores de poder. Bueno, el poder se ejerce, no se pide permiso, hola, permiso, voy a tomar una decisión. Lo hemos dicho acá muchas veces, cuando una llega al ejercicio institucional del poder, es para hacer un ejercicio del poder, si no, es un discurso vacío. Pensaba en relación a tu editorial, Fer, qué lindo que estés hoy acá, gracias, además, que como planteaba Úrsula, tenemos que hablar del sistema judicial. Mañana, lunes 18, otro aniversario de AMIA. Un aniversario que nos avergüenza, que nos da dolor. Quiero además felicitarte por la poesía que leíste en la radio el otro día, de Auschwitz a Palestina, porque me parece que tenemos que hablar del sistema judicial que encubre, como se encubrió durante 28 años, todo lo que sucedió en AMIA. Es el mismo sistema judicial que sobresee a Mauricio Macri y que dice algo que nos falta el respeto. No decimos que el espionaje no existió. Existió, sí señor, pero estaba muy bien. Claro. No decimos que la bomba no explotó, explotó, pero pasaron 28 años y no tenemos ni papeles, ni acusados, ni teoría. ¿Dónde anida eso? En el sistema judicial, Fer. Si no podemos mirar de frente la corrupción del sistema judicial y meter la mano, meter los pies en el barro con el ejercicio del poder para desarmar y construir otra cosa, estamos fregadas totalmente. Pedro, los sectores del campo, algunos, no todos, ejercen ese poder que tienen. No solamente de si exporto, que ahora tienen después me lo vas a aclarar, seguramente Amado y Artemio también lo van a saber. Hay un nombre maravilloso que le han puesto, o a lo mejor siempre fue así, cuando deciden que tienen una cantidad de producción para exportar, pero deciden no exportarla, la guardan. La guardan. Uno lo llama especulación, pero ellos tienen un nombre maravilloso. Vos vas a ver después cuál es. Pero después me lo vas a recordar. Pero te quería preguntar, ellos no tienen pudor en ejercer ese poder. Ni desde lo económico, ni cuando tienen que salir claramente a manifestarse como fue esta semana. Bueno, esa es la gran lección que nos dio la derecha desde que llegó. Cómo se ejerce el poder. En donde llegaron lo ejercieron. Sin pudores. Lo ejercieron en Jujuy con Milagro, lo hizo Macri aquí, lo hizo Menem cuando le tocó, primero cambiar la corte, modificar una serie de cuestiones. Y es fundamental, no se puede gobernar si no disciplinamos a las fuerzas y a los actores sociales que nos están queriendo dar un golpe de Estado en este momento. Digo, hay que evaluar bien lo que está pasando con los mercados, con Bataki, y hay que ser muy, muy sensato en lo que viene de acá en adelante. Mirá lo que pasó con el trigo. Qué cosa increíble. El trigo bajó el 39% en el mercado internacional en el último mes. Y el pan aumentó el 4.3%. ¿Hasta qué punto utilizan los precios como forma de desestabilizar el gobierno? Nos quieren ver que nos vayamos escupiendo sangre. Y no podemos permitir eso. Yo creo que ahí hay que dar una batalla muy fuerte. Yo creo que hay que ganar la calle defendiendo al gobierno. Es adentro del gobierno, es adentro del frente de todos, no afuera. Yo creo que en eso se equivoca Grabois. Ahora, no está bien ir con Beligoy y que Beligoy diga que se cortaría los dos brazos y las piernas de Cristina. ¿A quién le está hablando Beligoy? ¿Qué está diciendo con eso? La Argentina está sufriendo un ataque a su sistema democrático y lo que deberían decir todos los que se sienten parte del campo nacional y popular, vamos a defender este gobierno y dentro de ese gobierno vamos a discutir después. Dentro de poquito vamos a tener interna y el debate
debate, como dijo Amado el otro día, es dentro del Frente de Todos es donde se discute la política. Por fuera del Frente de Todos se discute cómo somos colonia. Acá adentro es como discutimos cómo somos país, pero es acá adentro, no afuera, no tirando piedra de afuera, es discutiendo desde adentro y movilizando y reclamando los derechos de los trabajadores. Está lindo, después te voy a discutir algo, ¿no? Porque vos lo dejás afuera al Polo Obrero, por ejemplo. No, yo digo, el Polo Obrero se queda afuera. Yo digo que está dentro, que las declaraciones son peligrosas. ¿Cómo va a decir que se va a cortar, antes de defender, antes de acercarse a la vicepresidenta, que es parte del Ejecutivo, constitucionalmente elegida, se va a cortar los brazos? No, por favor, que diga que se va a cortar los brazos si va a la derecha, no si va para acá. Amado, buenas noches. Amado Udú, Artemio López, buenas noches a los dos. Hola. Amado, se dice... hay que hablarle al mercado para que el mercado se tranquiliza. Bueno, vos has conocido la tranquilidad del mercado y sobre todo los ataques de histeria del mercado, como dijo otro día Cristina. ¿Qué es esto de, se le puede armar al mercado y con que le hables al mercado te garantiza cierta tranquilidad? No. Para empezar, yo dije en este programa que cuando se dice hay que calmar al mercado es un eufemismo para decir vamos a calmar a los ricos. Claro. Entonces ahí hay un mensaje que está mal, digamos. Lo que sí me parece que en esta circunstancia hay un ataque especulativo y un intento de provocar una devaluación muy potente que no empezó el día que llegó Silvina Batakis, empezó antes. Y claro, las políticas de Guzmán debilitaron mucho al gobierno en los pertrechos para esa disputa, porque esa disputa sin dólares en el Banco Central es muy, muy difícil. Y claro, con la llegada de Silvina Batakis nos enteramos que los números de la economía argentina, los números del Banco Central de la República Argentina, del presupuesto público, eran mucho peores que lo que venía dibujando Guzmán. O sea, Guzmán venía trabajando un enmascaramiento para cumplir solamente con el fondo. Y entonces, este ataque especulativo, este ataque devaluador, que sería realmente un golpe muy, muy fuerte a la vida de las argentinas y a los... Porque se dice al gobierno, no, el golpe sería a la vida de las argentinas y argentinos, que ya de por sí, hoy Argentina tiene un problema de ingresos, porque también hay que decirlo, en la inflación que tiene Argentina, el corazón de esto que está sucediendo es la puja distributiva. Después hay cuestiones monetarias, hay cuestiones fiscales, pero los niveles de inflación que tenemos es por la desesperación que tiene la clase dominante por llevarse todos los dólares de cualquier forma. Por eso es imperdonable lo que hizo Guzmán en su etapa de tener políticas en las cuales hoy nos enteramos que una lancha también se llevaron a mitad de precio, por decirlo de alguna manera, como lo que sabemos de los aviones que se compraron. O sea, el problema de Argentina no fue un problema de dólares comerciales, tuvo superávit comercial desde que empezó este gobierno a hoy de alrededor de 30.000 millones de dólares. Entonces es imperdonable que Argentina esté sufriendo los avatares de un ataque especulativo, que lo sufre en su cuerpo la ministra, pero lo grave es que lo sufre el pueblo argentino, que ya de por sí tiene una situación de ingresos muy, muy compleja que hay que resolver urgentemente. Ahora, Artemio, vos ves que hay una... A ver, muchos hemos pensado que la salida de Guzmán generó en el Frente de Todos una nueva etapa. Sobre todo por esto de que luego se volvieron a reunir el presidente y la vicepresidenta. Bien, en esta nueva etapa, de ser así, ¿vos ves que hay una decisión política de empezar a dar estas disputas? Uno toma lo de Grabois y dice, bueno, el tiempo... yo siempre digo que el tiempo es un privilegio de lo que pueden esperar, ¿no? La gente no puede esperar más. Una porción de la sociedad no puede dar más. ¿Vos ves que el gobierno empezó en esa órbita, sobre todo el presidente? Decir, bueno, hay que dar disputas, si no, de acá no nos movemos. Bueno, yo creo que el presidente tomó nota de que el problema fundamental del gobierno es la distribución del ingreso y lo que implica en términos de ingresos familiares. Yo traje un cuadro acá que no sé si lo vamos a poder ver, y es ya del 2022, en plena gestión Guzmán. Bueno, acá tenemos los ingresos familiares totales distribuidos por decir, esto es, se toma la totalidad de hogares, que son 9.500.000 hogares, se lo divide en deciles y vemos cada decil cuánto tiene en promedio
de ingreso total. El primero, el más pobre, 23.000 pesos por mes. Esto ya es del primer trimestre del 2022. Fernando, hogar está diciendo. No a ver personas. si lo pueden poner Claro, los muchachos nuevamente. Claro. Para que tengamos la gravedad de lo que está presentando. Fíjate, Fernando, el segundo 43.000, vamos a bajar hasta el quinto decil con 86.614 total. La línea de pobreza cuando se medía en el primer trimestre del 2022 era de 87.500 pesos. Quiere decir que la mitad de los hogares está por abajo, el ingreso total, por abajo del valor de la línea de pobreza de entonces. Por supuesto que los hogares, estoy hablando de una línea de pobreza de 4 personas, no todos tienen 4, pero para que tengamos idea de lo que implica el tema ingresos. Si el promedio nacional de ingresos familiares totales es de 115.000 pesos, la línea de pobreza hoy es de 100.000. Así dejó la estructura de ingreso la gestión de Martín Guzmán, y es evidente que el presidente tomó nota que sobre esta estructura distributiva no se puede esperar mucho más. Dijo, los convoco, lo dijo el 9 de julio, los convoco a modificar la pauta distributiva. Efectivamente, nosotros así no podemos seguir un minuto más, porque cualquier política de desarrollo económico requiere de mercado interno y requiere de capacidad de compra, que esto te lo Había otro impide. dato que también Por ejemplo, sale, en esta estructura, acá, Amado, ¿cómo se segmenta acá? Teniendo a todos los hogares la mitad por abajo de la línea de pobreza. Bueno, vos pronunciaste ¿Cómo la se palabra, segmenta? la palabra yo digo, segmentación. ¿cómo es que se puede segmentar? Bueno, por ¿A eso es quién importante. Pero digo, me parece importante el que esté ya circulando el formulario y la posibilidad, tiene una amplia difusión de cómo decir, che, yo no puedo perder los subsidios. De ahí vamos a ver, yo creo que va a haber un buen trabajo en esto, que es mucho más reducido lo que se decía, el segmento, digamos, que puede pagar subsidios. Y me parece que de ahí va a salir la política adecuada del gobierno, claro, prestando atención a eso. A mí no me gusta el sistema sí, donde cada ciudadano tiene que pedir carta de pobre, ¿no? Sí, Creo sí, que tendría sí. que ser al revés. Sí, sí. Pero bueno, se puso en marcha este sistema, enhorabuena que nos haya hecho de prepo, y creo que hay que esperar los resultados de ese formulario que van a convalidar este cuadro que trae Artemio, y van a demostrar que es muy difícil que haya ningún segmento, o va a ser muy pequeño el segmento, que puede renunciar a los subsidios. A ver, corríjame si me equivoco, pero estábamos hablando que esto de los subsidios, que solamente el 10%, más o menos por los números que había hasta ahora, solamente el 10% iba a tener que pagar la totalidad de la factura. Esto significa que solamente el 10% de las familias, corríjame si me equivoco, el 10% de las familias cobra por encima de 340.000 pesos en la Argentina. Sí, por supuesto. Claro. Mirá, Por eso si digo, hubiéramos- por eso- Lo acabas de ver. ahí en el cuadro es lo que decía, podés claro. ver. Para además, O sea, solamente el 10%. Sí, y un tema más, equiparan a justamente una familia con un ingreso de 2 personas, supongamos que son 2 mayores, de 350.000 pesos, a una persona que tiene un yate o un avión. Claro. Ese ¿no? tema es central. Entonces- la asimetría dentro de cada decil. Porque uno podría pensar, bueno, ese 10% se reparte en forma igualitaria los 300.000 pesos. No, pero ahí tenés al que gana 100 millones y al que gana 300.000. Ese es el nivel de Bueno, problema distributivo claro. que Claro, y tenemos se en vuelve a Argentina. repetir también en esta segmentación. No, digo, el tema de la precarización que tanto hablamos, ¿no? La precarización de los trabajadores, incluso privados y registrados, que con su salario tampoco llegan a satisfacer las necesidades básicas. Digo, es central el problema de la distribución de la riqueza y también del Estado interviniendo, porque fíjate que no solamente el poder adquisitivo del salario perdió 19 puntos en la era macrista, sino que eso se acentuó después de la pandemia y ya por esta situación 4 puntos más. Pero además, en el sector agropecuario, que uno no puede discutir las ganancias que han tenido estos últimos tiempos, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto bajó también 2%, ya era mínima. Previo al iniciarse el gobierno de Alberto Fernández, alrededor de un 20%, ahora es un 18%. Entonces, ¿qué pasa? Que en los sectores que más ganancias o ganancias exponenciales tienen, menos participación de los trabajadores hay por la falta de incidencia también del Estado. Y cierro con una cuestión. Digo, fíjate que hay
medidas que todavía se pueden tomar. Por ejemplo, el tema de los medicamentos o de las prepagas. Tienen que establecerse los aumentos a través de la autorización del Estado. Sin embargo, son rubros que siguen aumentando y que también impactan en el bolsillo de los laburantes. A mí es lo que más me duele de esta inflación cuando leo eso, cuando hay un permiso de parte del gobierno de que puedan aumentar los remedios y las prepagas, cuando sabemos que tienen unas ganancias extraordinarias, incluso se han comprado canales de televisión, además el servicio cada vez es más paupérrimo, se terciariza todo. Digo, la verdad que no entiendo mucho la poca decisión, e incluso después de la provocación, ¿no? Porque vamos a recordar que la mesa de enlace hizo un paro por las dudas, ¿no? Ni sabiendo tampoco por qué. Acaso. Y del otro lado siempre le contestan con el diálogo y con el consenso y con el coso, como dice nuestro querido Rinconet. Y me parece que seguir insistiendo, a mí me parece bien que haya un diálogo, pero cuando el otro lado ya, después de 2 años, te están diciendo que no, y que además te hacen un paro porque sí, y que además están con todos los referentes de la oposición, y tienen la violencia que tienen cuando se manifiestan, y del otro lado absolutamente nada. Dijeron, no sos vos, soy yo. Claro, es que ellos se hacen cargo de lo que representan. Ellos se hacen cargo de lo que representan. Y además una cosa que tiene la derecha, que yo siempre la señalo, que es muy astuta, y ahí que es el Jesús Vicentín, el Duna, con un cartel diciendo que era Vicentín. La derecha culturalmente ha ganado en muchas cabecitas de gente que en realidad no representan, ¿no?, ese poder económico, sin embargo se autoperciben que son de esa clase social, y es una clase social, la estoy hablando de la derecha, de los que más tienen, que detesta a ese negrito que después va a poner el voto aspiracionalmente, y que la derecha nunca votaría a alguien que no fuera representante de sus intereses. Claro. Los invito a que veamos unas placas sobre la inflación, porque esto que vos decías, Úrsula, es fundamental. Fíjate el tema de la salud. Mirá, Liliana, el tema de la vivienda y servicios. Si nosotros miramos, ¿quién ve bien? Yo cada vez veo peor. Salud. Celda Salud 7.4, que lo lea. Vivienda y servicios 6.8, ahí se así es más difícil. Ahí es más difícil todavía. 6.2 indumentaria, 5.8 restaurantes, 4.6 alimentos. Es decir, que los alimentos, que era lo que veníamos batallando desde hace tanto tiempo, es lo que menos aumentó. Sin ninguna duda, el tema de la salud marca la línea. Pues claro, ¿no? bueno, esto que vos decías, Úrsula, ahí salud y vivienda, Amado y Artemio, todo tiene interferencia el Estado. Quiero decir, ahí tiene decisión. Después en los restaurantes no sé cuántas, pero en la salud tiene que autorizarse. Mirá, me parece que podemos dar una vuelta conceptual a este tema primero, que es, tenemos que terminar con este cuento del libre mercado. Claro. Porque en realidad los principales precios de la economía o son administrados o son monopólicos. La tasa de interés, el tipo de cambio, la cuestión de los servicios públicos, todos los servicios públicos, los insumos difundidos para la actividad industrial. Ninguno de esos bienes se determinan en un mercado competitivo. O son precios administrados o son precios que se determinan en mercados monopólicos u oligopólicos. Podríamos avanzar en otros, pero ya con eso te das cuenta de la importancia o la escasa importancia que tiene la competencia perfecta en el funcionamiento de los precios de la economía. Entonces, fijémonos lo que está pasando con la situación de precios, fijémonos por qué se fue Guzmán también, ¿no? Porque ese cuento que la inflación venía bajando, él ya tenía los datos de lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué vuelvo sobre este tema que no es sobre una persona, es sobre una forma de pensar la economía? Porque nosotros escuchamos durante 3 años que cuando se arreglaba el tema con los bonistas se acababan los problemas y se arrancaba el motor de la economía argentina. Cuando se tenía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se acababan los problemas y empezaba la economía argentina. Y esto es una mentira. Esto es una mentira. Para que arranque la economía argentina, vos necesitas que la población tenga buenos ingresos, esto traccione el mercado interno y al haber un mercado interno potente, traccione la inversión productiva. Porque por el otro camino vas de la timba financiera a la estanflación, la inflación con un funcionamiento económico muy pobre. Entonces, dejemos de prestar atención a este tipo de argumentos que son mentira y que tienen que ver con la teoría del derrame. Nosotros lo veníamos diciendo en este programa gran cantidad de veces. Primero, no hay otro fondo. Escuchamos en cada gobierno
ahora hay un fondo nuevo, mira vos, justo a vos te tocó el fondo nuevo porque venís a cambiar el mundo. Claro. El fondo es el fondo, y el fondo se comporta defendiendo los intereses de Estados Unidos y de las corporaciones que van atrás de ese sistema económico. Primera cosa que me parece que no hay que olvidar. Y segundo, la teoría del derrame, siempre Artemio recuerda lo que nos dijo Néstor Kirchner, primero que es una palabra espantosa, ¿no? Porque ya es aceptar que las clases populares tienen que aceptar lo que se vuelca. Las obras, como en la Edad Media, está rebalsado. tiraban la bolsa del castillo para que la coman los que estaban abajo. Pero segundo, como dijo Néstor Kirchner, cada vez que el vaso se está por llenar, viene un poderoso con una pajita y se lleva todo para que no derrame nada. Pero además digo, el Fondo Monetario Internacional, esto es del Fondo Bueno Mano, lo que hace también a través del famoso pedido de déficit en cero o equilibrio fiscal y demás, es también poner ese Estado cada vez más raquítico, porque le resta la posibilidad de intervenir en la economía, en materia privada, y empodera a los conglomerados transnacionales y el mismo Fondo Monetario Internacional. Y recordaba todas las críticas que sufrió Máximo Kirchner cuando objetó, justamente cuando renunció a la presidencia del bloque, por esta situación, y lo que le decían que cualquier acuerdo era mejor que el no acuerdo o el default. Sin embargo, están sucediendo algunas consecuencias económicas pronosticadas en el caso de que no hubiese existido el acuerdo, en estos términos. Y la verdad que me parece que hay que poner foco en esa situación. Nati, pero si me permiten ir un poquito más atrás, está bueno hacer memoria, porque hay mucha gente que piensa que la deuda la tomó Alberto Fernández, ¿no? Digo, hay bastante confundidos. Para el FMI era un win-win. Nosotros sabemos que el préstamo del Fondo Monetario Internacional fue claramente para apoyar la candidatura política a renovar un mandato de Mauricio Macri, que a pesar de todo ese dinero, bueno, a pesar no, pues se lo fugaron, no hicieron absolutamente nada, no pudo reelegir. Pero al FMI no le importaba tampoco si no podía reelegir, porque ya tenía el pie, la pata, la bota en la cabeza de todos los argentinos y argentinas, que es lo que estamos padeciendo ahora. Así que a la hora de negociar con Mauricio Macri, el FMI iba a ganar siempre. Y acá lo tenemos presionando, y como decía Amado Buduy, sabemos todos, no hay un FMI bueno, un FMI malo. Y con oficina propia. Pero sí sabemos que el FMI, y con lo oficina que propia. sabemos que el FMI lo que quiere es continuar con el neoliberalismo. Quiero agregar a esto el tema de la moratoria jubilatoria, porque esto es algo que también viene de la mano del FMI. En el 2014 Cristina hizo algo que yo considero que fue revolucionario y maravilloso, que es la posibilidad de darle moratoria, y en mi caso lo voy a plantear, para todas aquellas mujeres que no habían podido hacer aportes porque trabajaban, pero trabajaban dentro de su casa, es decir, no tenían ninguna posibilidad de hacer aportes de ninguna naturaleza. También debemos decir que los que no aportaron, no es que se jubilan con la nuestra, como dice Canosa. Claro. No aportaron porque quien los empleaba no aportaba lo que tenía que aportar, es decir, son doblemente víctimas, han sido doblemente estafados. Estamos en una semana donde se vence al fin de semana la prórroga de esa moratoria y no dan señales. Me parece que en ese sentido también es importante lo comunicacional. Si lo que queremos es calmar, empezamos por querer calmar a los mercados, no voy a discutir si está bien o mal porque no lo sé, a lo mejor efectivamente era lo que había que hacer, pero también calmen al resto de la gente. Por ejemplo, hablando de la moratoria, de la prórroga, de cada 10 mujeres, 9 no van a poder entrar en la jubilación si esto no se produce, y de verdad, si decimos ni una menos, de verdad, si queremos terminar con las violencias, asociar la autonomía económica es fundamental. No sé si ustedes la escucharon a Canosa la semana pasada, además de insultar gravemente a Ofelia, a quien le mandamos un abrazo enorme y la más absoluta admiración, porque es realmente una representante joven brillante. Lo que le dijo es: ¿qué tiene que ver el culo con el pan rallado? ¿Qué es eso de estar con un cartelito que dice sin salario básico universal no hay ni una menos? Sí, Viviana, si no hay autonomía va a seguir habiendo ni una menos y nos matan de a una.
todos los días. Pero además, Lili, la justicia social como patrón fundamental, no solamente hablar de la autonomía corporal respecto de los feminismos, sino también de la autonomía económica, porque las violencias se ejercen no solamente en el plano de la autonomía corporal, sino también en el plano de la violencia institucional, política, de la cual Canosa puede hablar muchísima, y económica también. Claro. Porque la ejerce. Porque la ejerce. Claro. Aclaremos por la duda. Lo veo muy reflexivo a Pedro. No, yo pienso de que acá hemos analizado muchísimo el desastre que ha dejado Guzmán. Está claro, la distribución de salario que planteó Artemio, agregarle los 4 millones de votos que perdimos gracias a esa política económica, que es la principal responsable. El problema es que hacemos de acá en adelante. Claro. Porque eso yo creo que es la clave. Nosotros de acá en adelante tenemos que ordenar esto, tratar de gobernar lo mejor posible, llegar al 23, en el marco del 23 se va a dar un debate por qué tipo de país queremos, ahí va a tener posibilidad, si Alberto se quiere presentar, que se presente, si Cristina se quiere presentar, que se presente, el que gane, gana, y el que pierde acompañará, pero es fundamental que nos demos, pero para llegar a ese 23 necesitamos urgente recomponer el tema de las jubilaciones, urgente recomponer el tema del ingreso, y urgente un plan hacia adelante. Hay que controlar el comercio exterior, hay que controlar lo que pasa en la hidrovía, hay que poner balanza 50 metros antes de los puertos, hay que controlar ahí esa fuga tremenda de divisas que tanta falta nos hacen hoy. Recién hacían referencia al secretario de Industria que le permitió a Nicky Caputo importar una lancha adecuada especialmente para la pesca deportiva, como si fuera un producto industrial. Tiene que presentar la renuncia mañana, Yale. Ya no puede estar mal el gobierno. Y que no le den una embajada como hicieron con Lozardo, que después de haber hecho 2 años de no hacer nada, la justicia le dieron la embajada de la UNESCO, en donde se había sentado Pino Solana. Bueno, pero las Turco embajadas Asís. son premios Consuelo. Bueno, Como, pero Fernando, mira, después de no haber yo creo que quiero decir una cosa para terminar. No se puede gobernar si el funcionario que no cumple lo premiás. A ver, es que igual que la justicia, no se puede gobernar con una justicia, un país que no hay justicia, en donde vos te mandas este país, mientras siga siendo gratis, para los que vacían, para los que lo saquean, para los que torsionan al pueblo, no va a tener solución. Pedro, y además por algo es tan trascendente que también quieren ocluir incluso la responsabilidad civil y empresarial que hubo en la última dictadura cívico-militar, cuyos nombres se repiten actualmente de los mismos grupos de poder. Es así. La Lili, responsabilidad económica de ese vaciamiento. Yo quería hacer una pequeño raconto del tema que trajo Lili de las jubilaciones, que después tocó Pedro, porque acá veamos la historia corta, ¿no? Para no irnos más lejos. Patricia Bullrich le sacó el 13% a los jubilados y a las jubiladas, con De la Rúa, Cavallo, Sturzenegger, etcétera, etcétera. Néstor, cuando asumió, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía jubilación. 1 de cada 2. Pero además, el 1 de cada 2 no era neutral, porque las mujeres eran las que menos tenían. Se puso en marcha la moratoria previsional. Se llegó a 100% de cobertura previsional. El 80% de quienes accedieron a una jubilación fueron mujeres. Eso es una política profundamente feminista, además de igualitaria. Como recordó Lili, en el 2014 Cristina prorrogó la moratoria. Cuando vino Macri en ese famoso, tenía un nombre, no sé qué previsional. Sí, la PUAN es la prestación, pero tenía un nombre rimbombante como que era la restitución de los derechos. A las mujeres le subió 5 años de hecho, y de esto no se habla, porque las mujeres para acceder a la PUAN tienen que cumplir 65 años y para acceder a la jubilación 60. Ahora, claro, como el 80% de las mujeres no tienen reconocidos los aportes porque se les ha asignado los trabajos que menos derechos tienen, bueno, les subió 5 años de hecho. Por eso es trascendental que la moratoria entre rápido en funcionamiento y que estructuralmente quede para siempre, porque si no vas a tener a las mujeres fuera del sistema jubilatorio cada vez más. Me dejan enmarcar la discusión en lo electoral. Está claro que cuando vos tenés 40 millones de pobres, cuando vos tenés 5 millones de argentinos... no, 40%. Ah, no, le dije. Yo pensé que se había actualizado la cifra.
Gracias por la aclaración. Era demasiado rápido. Lo dijo bajito. No, Macri no Lo dijo estás. bajito. Podría haber sido con Macri. Y Pero... era 40% de pobres. Gracias, Artemio. 40% Pero me de mató pobres. que además se fue Sí. a la puta. Qué dato que tiene Borrón, increíble. ¿Para qué me dedico yo a lo que me dedico? Artemio? Bueno, a ver, porque, nosotros tenemos un 40% de la población en la pobreza. Tenés 5 millones de trabajadores y trabajadoras que tienen un trabajo informal. La realidad social que cada vez está más difícil. Yo me pregunto, si bien esto es lo urgente y esto es lo importante, vos en un año y medio tenés elecciones. Entonces digo, primero, está claro, acá está lo importante. Ahora, ¿con qué gana el gobierno las elecciones? No, porque tiene digo, que sí. modificar la estructura. Mira, hay Con otra ingreso. teoría que hay que refutar y terminar de enterrarla, que es que la sociedad argentina se ha derechizado. Eso no es verdad. No, eso no es verdad, estoy de acuerdo. En la elección de medio mandato, con estos niveles de ingreso, tuvo la delicadeza De no ir a votar. no votar a la oposición ni quedarse en la Sí, casa y señor. no votar. Sí, Un señor. gesto de mayor cultura cívica, progresista que esa, es difícil. Difícil. Porque hay que estar viviendo con 40 lucas. ¿Mm? No lo votó, ni lo quiere votar. Las elecciones de medio mandato mostraron que Juntos por el Cambio tiene un techo y un piso de 40 puntos. De ahí no pasa. Ahora hay que hacer lo que señalaba Es un Pedro. montón igual. Es un Después de lo montón. que hicieron es un montón. Exacto, pero hay toda una teoría destinada a desanimar, que viene probablemente de la crisis de la eurozona, que para colmo también es falsa, porque si vos te fijás lo que está haciendo el PSOE hoy con Unidas Podemos es radicalizarse Eso te iba a decir. hacia la izquierda. O sea, La otra teoría es que una hay teoría que- que está vinculada Claro. también al estado de ánimo personal. La otra teoría que hay que Eso refutar- hay que exterminarlo porque no es así. En Claro. Argentina la sociedad no se derechizó. Y junto con esa, refutar que el camino del medio es el que atrae votos. Bueno, Bueno, claro. desde Bueno, AMLO claro. hasta Petro han demostrado que lo menos votado en la ahí región está. es el centro. Perdóname, Amado, tomando esto que dice Artemio. Cuando te dicen la sociedad se ha derechizado, uno mira Honduras, ganó Xiomara Castro. Uno mira México, ganó AMLO. Uno mira Colombia, ganó Petro. Brasil, entendemos que Chile. Lula Chile va a va. ganar. Chile con Boric. Bueno, Y en aquí... España, la izquierda dio el Entonces batacazo. digo, la digo, sociedad ¿no? nos están derechizando. La derecha tiene más propaganda, más publicidad y más Hay medios. una Y está teoría más ahora, desembosada Fernando, también. que no, Bueno, no, pero- ganaron. más desembosada. Está más La desembosada. explicación que dio el Coaliciones presidente de la progresistas. pérdida de los Ganaron por ser opositoras. Esa es la nueva versión nueva de la versión. derecha para desestimar Claro. la nueva conformación Pero, regional. Pero por Artemio, supuesto que eso forma parte de un discurso. Artemio, la explicación que dio el presidente conservador. por la pérdida de 4 millones de votos es porque nos extremamos hacia la izquierda. Eso dijo que por eso habíamos perdido. Bueno, yo creo porque que nos extremamos. ahora con sus últimas intervenciones quedó claro de que él sitúa el problema en el tema de distribución del ingreso. Pero es fundamental. ¿Cuándo se pudo ganar una elección sin distribuir bien el ingreso en la República Argentina? ¿Cuándo? Buscame un Sí. momento histórico que no tenga que ver la distribución del ingreso con el triunfo Bueno, electoral. hasta igual marzo yo del daría 2017 vuelta- liberó. Daría vuelta el problema, ¿no? Nosotros tenemos que mejorar la situación distributiva para que mejore la vida de las argentinas y argentinos. Y a partir de ahí vas a tener resultados. Obvio. Con alquimia electoral no se No gana alcanza. elecciones. Y Pero con bueno. unidad tampoco. Pero la Y con marca unidad tampoco. Unidad Ese- más sentido. Eso Más tiene que sentido. ver también con la marketinización que hay de la política y la no lectura también de nuestras expresiones históricas, porque el peronismo también llega a ser lo que es, incluso la conformación de ese antagonismo del antiperonismo, ¿no? Que sigue calando profundamente, justamente por poner al trabajo como centro del orden social, al salario, por incorporar a la categoría política a los trabajadores y las trabajadoras, por ampliar derechos. Y lo mismo sucedió en el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. No sé, yo me pongo a pensar en el salario. Los salarios, Néstor Kirchner los fue aumentando a través de los decretos. Lo mismo pasó con la doble indemnización. Y ahí le daba una base a la negociación colectiva, a las paritarias, para poder ampliar esos derechos. Me van a decir que el contexto internacional era distinto, pero fijémonos en un contexto internacional ¿En qué? adverso. Pero digo, Amado, en un contexto internacional adverso en el 2008. ¿Y qué se ejecutaron? Políticas contracíclicas, justamente, y después hablaban del viento de cola. Recordarán también, ¿no? En esta Porque si no, Pero son narrativa. unos que hablen Nunca de es lo buen que momento. quieran. Por Hay que eso, tomar pero medidas. tenemos que tener agenda nosotros. Hoy- Exacto. Bueno, Hoy tenés que tomar medidas que sean de aumento por suma fija, tanto para salarios como para jubilaciones. bueno, pero te dicen que no hay plata para eso. Sí, plata hay. No, pero Plata hay. ¿Cuánta se va por contrabando? ¿Cuánta se va por No, por eso, contrabando? yo estoy de acuerdo, pero cuando algunos pará, si sectores los aumentos discutían- por suma fija son para el sector privado también.
Bien. Que no es una ganaron cuestión mucho. fiscal o puramente fiscal. Bien. Yo diría que es porque es otro tema que tenemos que en el próximo programa, cuando quieran, discutir el empleo público, ¿no? Porque los números no son los que se dicen en los programas del sistema. Esos números son mentiras, no son falaces, son mentiras. Entonces, ¿Pero en qué sentido? La cantidad de empleo público, incluso Macri la aumentó. Sí. Habló de la grasa militante, destrozó ese Estado, o sea, vaciar el Estado es, primero, vaciarlo también de la posibilidad de llevar a cabo esas políticas públicas que se implementan. Pero primero constituyó esa narrativa y ese enemigo. La grasa militante, y se produjeron una cantidad de despidos que lo que hicieron fue vaciar el Estado en ese aspecto. Y contrató. Y contrató el doble. No, vació. De sus a propios todas- militantes. Claro, y luego recontrató, con lo cual son militantes que no son grasa. Claro, esos son como de ojos el celestes periodismo, también. Porque queda claro que el periodismo militante somos nosotros, fue 678, en el 13 y en TN no son periodistas militantes, ¿no? Sí, No digo que- pienso en la renta inesperada, pienso en buscar las grandes fortunas que evadieron, ¿no? El préstamo para pagar la deuda, este banco para pagar al fondo. Yo lo pensaba, digo, hace mucho que no vuelvo a escucharlo. También después dudo de que llegue a buen puerto por la Corte Suprema que tenemos, ¿no? Que va seguramente a decir que es inconstitucional, algún rulo va a tocar. Y si me permitís, Fer, no quiero dejar y no me quiero irme de este programa sin hacer mención en lo que pasó el fallo del viernes. Por estos 3 jueces, 2 puestos, como dije, por el expresidente Mauricio Macri. El otro hizo el concurso, pero además era muy amigo y lo visitaba, donde sus 2 jueces puestos a dedos y Llorens dijeron que hubo espionaje. Es decir, que finalmente los familiares de Lara San Juan, como bien decía Valeria Carreras, a quien le mando un beso enorme, que eran unas locas, que estaban flasheando, que el celular se prendía, se apagaba, que cómo va a pasar esto. Bueno, finalmente se supo que sí, que fueron espiadas, que fueron seguidas, que al mejor estilo, y no puedo hacer un paralelismo también con lo que ya arrancamos con la Gestapo Pro, que vimos cómo cableaban cárceles, cómo persiguieron, cómo escucharon. Bueno, con familiares de Lara San Juan, que estaban pidiendo por sus familiares hundidos, donde les mintieron, donde se supo con mucha antelación dónde estaba ese submarino y siguieron siguiendo el dolor de estas familias, que nunca fueron violentas. Y entonces, ¿qué dijeron estos 3 jueces? Que sí, que había habido este espionaje, pero que era para resguardar la seguridad del expresidente Mauricio Macri y de la República y de la seguridad interior. Y esto, por un lado, quiero, para terminar un tema que me parece importante, se infiltraron en reuniones, digo, los mismos métodos que han hecho los milicos en nuestro país, las mismas prácticas que está repitiendo la derecha en democracia. Este fallo crea jurisprudencia, con lo cual mañana, no con este gobierno, lo dudo mucho, pero con cualquier otro gobierno de tinte de derecha, van a poder espiarnos si consideran que no les gustamos o que hicimos un comentario que puede llegar a ser amenazador. Y han convertido a las víctimas, que son los familiares, las madres, las hijas, las esposas de los submarinistas, en amenaza, cuando en realidad son las víctimas. Y la derecha hace esto, y vos lo señalaste hoy en tu editorial, cuando a esta chica que no tiene un mango, que recibe un plano, la demonizaron cuando en realidad es una víctima. Ahora demonizan a los familiares de Lara San Juan cuando son las víctimas. Y me parece muy importante señalarlo. Siento que no hay Estado de Derecho, porque además durante 4 años de Macri supimos, ya lo sabíamos, pero ahora lo dicen los jueces, de que se espiaba, de que se seguía, de que se perseguía, con exactamente las mismas prácticas de nuestra horrible, ¿no?, pasado de la época militar. Mandarles un abrazo enorme a todas las familias de Lara San Juan. Sí. Y hace muy bien entrar en el tema. Sí. Me gustaría acotar una... Te propongo, antes, Nati, perdóname que te interrumpí. Veamos lo que escribió Macri en esto que trae Úrsula. Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina, no perdamos la fe, cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre, ¿no? Además de la impunidad, la perversidad en esto dicho del presidente, ¿no? No, digo, del expresidente. Hace mucho tiempo que hay una pretensión de llevar todas estas causas que tienen que ver con la injerencia y con el plan sistemático y estructural que existió en el gobierno de Mauricio Macri en el Poder Judicial. Recordarán la existencia de la mesa judicial, bueno, Pepín Rodríguez Simón sigue prófugo.
pero Mauricio Macri a estos dos jueces que mencionaba Úrsula, Brugli y Bertuzzi, hizo traslados que están en contra, incluso la Corte lo dice, de lo que establece la ley, porque no tuvieron el acuerdo del Senado correspondiente. Y Lorenz, que es el otro de los jueces que votó este fallo, es el mismo que habló del cuentapropismo, el creador de esta doctrina del cuentapropismo. Es el mismo que visitó a Macri sin ningún tipo de cargo institucional en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada. Pero además, lo que quieren hacer es destrozar y segmentar todo lo que fue este plan sistemático, integral y estructural, porque todas las causas de espionaje, ahí cierro, tanto en la causa D'Alessio como la que estaba en Lomas de Zamora, que investigaba el espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia, el tema del G20, los periodistas, fueron llevadas a Comodoro Pi. Pero también hay una cuestión que es muy importante, porque recordemos que durante los 4 años, o desde que pasó lo de Lara, estas mujeres eran locas, perseguidas, que estaban flasheando en colores, lo mismo hicieron con Maldonado, que quiero agregar eso también, archivaron también el espionaje a los familiares de Santiago Maldonado. Bueno, pero ahí volvemos a otra cuestión. Pero es tanta la prueba, Fer, que tenían de el seguimiento, de la persecución, del pinchado de teléfono, que no podían decir, claro, no podían decir no hubo espionaje, porque la prueba era tanta, dijeron entonces, bueno, ¿y cómo hacemos para zafar a Mauricio Macri? No, claro, se hizo, pero por la seguridad del expresidente. Y hay un artículo, ¿no? es el artículo 4 de la Ley de Inteligencia, que dice que justamente en base a lo que decía Úrsula, de la tradición por los cuales se utilizaron los servicios de inteligencia, no puede haber espionaje de contenido subjetivo, digámoslo así, por cuestiones de política, opción sexual, asociación gremial, sindical. Y es lo que hicieron con los familiares de los 44 tripulantes. ¿Qué tipo de peligro para la seguridad interior o para la seguridad del presidente puede entrañar el pedido legítimo de estas personas? Y ahí volvemos a la estructura de una democracia que tenemos, que es una democracia que desde mi punto de vista es una democracia de forma y no es una democracia de fondo. Lo decíamos, me olvidé, lo estoy advirtiendo ahora en el editorial, a hablar de ese poder judicial, que es un partido político, pero digo, hablamos hace un rato de lo que genera el poder del mercado, o sea, el poder económico concentrado, pero el gobierno no termina tomando las decisiones para confrontar a los actores y a los sectores que tiene que confrontar en lo económico. Tenemos un poder judicial que falla lo que falla, que entiende que el delito depende de quién lo cometa. Claro. Y el asesino es asesino y el asesinado es asesinado, depende de quién sea cada cual. Bien, tenés un poder mediático que construye estereotipos sociales para que una porción de la sociedad termine el trabajador votando con la cabeza del patrón o creyendo que el enemigo es el laburante que sale a protestar porque no le alcanza el salario y no los que le recortan el salario. Bien, ante esa realidad hay un sector, si se quiere, del gobierno que dice no están dadas las coyunturas para una reforma judicial, no está dada la coyuntura para enfrentar al mercado, no está dada la coyuntura, como si la coyuntura cayese del cielo en un paracaídas, ¿no? Y no se construye. Bueno, a ver. Entonces todo te lleva a la disputa política. Todo te lleva a la disputa política. Y si ese escenario no aparece, por lo menos como intento concreto, con hecho, con gestión, ¿cómo construir representatividad? Porque mucha gente te puede decir, bueno, está bien, yo no llego con el salario, yo veo esta justicia, pero veo un gobierno que está peleando para transformarlo. Sí, y aunque salga mal. Acá lo dijimos en varias hay un ocasiones, ¿no? La batalla que ahora hay que darla. ha puesto en forma un sector importante de la ciudadanía, al que apelaron todos los líderes populares de Perón, Néstor Kirchner y Cristina para enfrentar situaciones de crisis, que es la movilización y la organización popular. Claro. Creo que entramos en una etapa donde eso va a generalizarse, porque no es un hecho, digamos, casual, circunstancial. Es una herramienta de la que dispone un gobierno popular para enfrentar a una situación tan asimétrica como es enfrentar el poder económico. Es una buena noticia que, por ejemplo, la movilización, más allá de la caracterización de los movimientos sociales, es otra discusión, estén en la calle. Buena noticia lo de la CGT en agosto. Sí. Me parece que la movilización, sobre todo el movimiento obrero organizado, es, bueno, Néstor lo mostró claramente durante la crisis del 2008-2009, que convocó específicamente a movilizarse a los sectores vinculados a la el Congreso esa es la corriente. Esa es la clave. Una gran herramienta que el gobierno tiene disponible y no tiene disponible otro sector. Creo que efectivamente la va a tener que utilizar y yo creo que la va a utilizar para poder enfrentar una situación tan crítica. Es un poco lo que decís, ¿dónde aparece la política? Acá. Claro. Y eso amplía el campo de lo que es posible o no. Porque la gente en la calle marca también agenda. Bueno, vos sabés que creo, Pedro, y ahora que sé que quería sumar algo,
yo creo que a veces, desde los medios de comunicación y desde un sector de la política, damos por cerradas discusiones que la sociedad quiere tener. Claro. Sí, señor. Que la sociedad quiere tener y se le tiene miedo a eso. La palabra polarización, no hablemos de retenciones, no. O sea, no hablemos de determinados temas porque la sociedad no quiere. ¿Por qué? Y en realidad esa sociedad que no quiere es... No, la sociedad que te muestran Claro, el es 1%. un sistema de Exacto. medios. Que lo que no querés ver es la tapa de algunos diarios, que te Por van eso a matar cuando a uno la elige locura. también a quién escuchar y a quién representar. Bueno, un claro. gobierno que pretende representar a todos, quizá termine representando a nadie. Es muy distinto que hacer políticas para todos. Porque el kirchnerismo, después de los 12 años y medio, no había un sector de la vida socioeconómica que no estuviera mejor el día que se fue, el último día de Cristina de gobierno, que el día que asumió Néstor. Ni uno. Ni los que más denostaban al gobierno. Claro, no era neutral, fueron más rápidos los sectores más desfavorecidos. Pero eso se hace a partir de la caracterización de a quién representás. Pedro, sí. Sí, no, yo creo que es muy importante el documento, por ejemplo, que emitió la Corriente Federal de los Trabajadores, planteando estas cosas que la sociedad quiere discutir y que un sector del gobierno ha querido tapar. Me parece muy importante este tema, que además la movilización tenga un programa, tenga un para qué. O sea, uno de los puntos específicos debe ser el control del comercio exterior, que ahí están los dólares tan importantes que no hace falta. En ese sentido, Guillermo Michel, el nuevo secretario de Aduana, acaba de tomar una medida muy importante, que es el control del calibramiento de todas las balanzas en los 21 terminales portuarias. A una cosa que le hemos dicho pila de veces acá. Hace falta agregarle una balanza 50 metros antes de cada puerto, porque eso es un gesto de soberanía. Eso lo venimos manifestando del manifiesto argentino desde hace un montón de tiempo. Señores, hay que pesar y medir lo que se vende y lo que se exporta en la República Argentina, más allá de cualquier cosa, porque es un gesto de soberanía. Y la soberanía es otro debate que nos debemos todos los argentinos. No podemos ceder todos los días soberanía, como fue lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional, en el acuerdo ese, que es un acuerdo que, como muy bien dijo Natalia, hay que rendirle un homenaje a los 36 diputados y 14 senadores que se opusieron a ese acuerdo, y a este programa acá también, ¿no es cierto? Que Amado, cuántas veces se ha discutido ese tema. Así que hay un clima destituyente, hay que enfrentarlo con la movilización, hay que enfrentarlo con un programa, y es con un programa hacia adelante. No podemos dejar seguir que nos sigan extorsionando con el tema las exportadoras de grano. ¿Cómo puede ser que le sigamos permitiendo que compren directo del productor al exportador, generando una cadena de saqueo, literalmente, no solo fiscal, sino de los recursos naturales? Es inadmisible. No podemos más seguir con este tipo de cosas. Volviendo a este tema del fondo, que es el programa es clave, pero también el tema del fondo. Vos fijate, hoy leí una nota muy buena de Horacio Luisky en El Cohete a la Luna, donde revela que el presidente fue engañado por Guzmán. Y nosotros este tema lo veníamos diciendo en público. No había una renegociación, había un nuevo endeudamiento. Y no solo un nuevo endeudamiento en la forma, sino también en los montos. Yo creo que ha llegado la hora de que se pueda plantear la necesidad de rever esta situación, porque además el mundo no es el mismo. Este acuerdo se firmó antes de la situación de guerra, que va a ser más, lamentablemente, más prolongada de lo que nos querían hacer creer, y va a tener efectos más largos de los que se suponía. Entonces, si la situación es distinta, sensiblemente distinta, estamos viendo lo que están haciendo países industrializados con sus políticas públicas a partir de la guerra. Para Argentina el impacto va a ser fuerte también, o está siendo fuerte. Entonces, la situación objetiva es distinta. Y además se pretende que Argentina provea de alimentos y energía al mundo. Bueno, eso hay que ponerlo arriba de la mesa para rediscutir el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que tocar el sector financiero. Ese es otro tema que tenemos que discutirlo. En alguna vez este país va a tener que discutir el problema. La han literalmente la juntan con la pala. A ver, ¿cuál es el aporte del sector financiero a toda esta crisis? ¿Qué van a hacer? Es una buena pregunta. Quedan muchas. Pensaba, del otro lado, precisamente muchos que nos están mirando y muchas viven concretamente lo que acabamos de describir, de analizar, y a uno le es difícil a partir de todo esto decir, bueno, ¿cuál es la esperanza que se puede construir de cara al futuro? Pensaba, a partir de todo lo que hemos conversado, que creo que vos, Pedro, lo dijiste y después lo sintetizaste vos, Amado. La unidad está claro que es la palabra de este tiempo, pero una unidad política. La unidad electoral ya pasó. La sociedad argentina en su conjunto, sobre todo el campo nacional y popular en sus distintas expresiones, no merece llegar al 2023
votando por miedo a que vuelvan los que ya sabemos que hicieron lo que hicieron con el país. Los argentinos y argentinas que sufrieron el macrismo, que resistieron al macrismo y que apoyaron a este frente de gobierno, tienen el derecho de decir, quiero volver a votar porque es un voto de confianza a la continuidad de un modelo económico, de un programa social que me dio resultados. Como primera palabra se me ocurre lo de la unidad. Como segunda palabra se me ocurre que el diálogo es un instrumento de la política. No es la política. La política es tensión, la política es conflicto, y el diálogo aparece como un instrumento más. Es que si no, ni siquiera iríamos a votar. Digo, ni siquiera iríamos a votar, si es cuestión de... No, la política es acción y gestión, porque si no estamos todo el tiempo como el tornillito que gira en falso. La política es acción y gestión, porque vos iniciaste el programa hablando del poder, y el poder se ejerce en acciones, para lo cual hay que tener el coraje de tomar decisiones, y esas decisiones siempre van a molestar a alguien. Elijamos a quién queremos molestar. Lo que vos decías, Fernando, sobre la unidad, yo creo que claramente está planteada la continuidad de la unidad dirigencial. El Frente de Todos, de todas maneras, en términos de representación electoral, se rompió. Se rompió en noviembre del 2021 y hay que reconstruir esa unidad en términos de representación electoral, que ya no depende solamente de la unidad de las dirigencias, porque las dirigencias se mantuvieron unidas sin fracturas, pero depende de esto que hablábamos, mejorar los ingresos familiares, reconstruir un patrón distributivo más justo y lograr que nuevamente el Frente de Todos logre la unidad que efectivamente logró en 2019. Y verlos dar pelea, ¿no? Digo, también desde las promesas electorales, como era la reforma judicial, hubo promesas electorales. No parece que la unidad solo pivoteara sobre la unidad de Palacio, de los dirigentes, no. La unidad es la unidad del sistema en su conjunto, dirigente y representación. Y tiene que ser una unidad, y tiene que ser una unidad federal. Porque uno de los principales problemas que tiene este gobierno es el porteño-centrismo que tiene. Fíjate lo que pasó con el decreto 820 de la ley de extranjerización de tierras. Hace 6 años que Macri descorazonó la ley y hay 15 millones de hectáreas en manos extranjeras por decreto. Por decreto, pero fíjate lo que pasó. En vez de nombrar una gran funcionaria como tuvimos nosotros, como era Florencia Gómez, por ejemplo, que fue la funcionaria que hizo el registro, que la puso Cristina, que bancó la ley y todo lo demás, nombramos un dirigente del PJ de Capital. Esas cosas no pueden suceder en un gobierno. Para que haya unidad tiene que ser federal, tiene que estar todo el país integrado al Frente de Todos. Fernando, una cosa también, porque a mí no me gusta que nos pongan en posiciones maniqueas, como hacen sistemáticamente desde los medios concentrados. ¿Qué problema hay con el diálogo? No hay ningún problema. Lo que hay que interpretar es que el diálogo es un insumo más para la toma de decisiones. Claro, y una vez que se toma decisiones, viene la acción. Claro. Y el diálogo, obviamente, es necesario, indispensable para comprender, pero no para hacer lo que te dice la contraparte. Bueno, nos tenemos que ir. Agradecerles mucho. Un saludo todos para Leopoldo Moró, que se está recuperando. Sí. Gran saludo para Leopoldo. Está mejor. Gran saludo para Leopoldo y para los familiares de los tripulantes. De los 44 tripulantes. Gracias a todos y a todas, compañeras, colegas. Una palabra como despedida es la palabra politizar. Sí. Es la palabra politizar. Después la vamos a reflexionar en el final. Politizar a la sociedad, que no se asuste nadie. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero sumar una reflexión quedó como última palabra en esta charla, en estos análisis y en esta discusión y estos debates con todo el equipo de Caníbales, que es la palabra politizar. Por lo general, el poder dominante económico, mediático de un sector de la derecha despolitiza a la sociedad permanentemente. Una sociedad despolitizada es una sociedad sin contexto. Es una sociedad que camina como un equilibrista que en cualquier momento cae. Y es una sociedad que no puede terminar de ver con claridad por qué pasa lo que pasa. Entonces le echa la culpa a la política. Es por culpa de los políticos y de las políticas que vivimos esta realidad. Y en verdad, la política y sus actores, la política es ese instrumento que precisamente permite transformar la realidad. La politización no se da discutiendo las tapas de un diario. No se da tampoco discutiendo un zócalo de un canal de televisión. Se da precisamente tratando de buscar una explicación de por qué cada vez que gobierna la derecha se endeudan.
¿Por qué cada vez que gobierna la derecha bajan los salarios? ¿Por qué cada vez que gobierna la derecha hay menos libertades? ¿Por qué cuando se construyen monopolios informativos, monopolios económicos, hay menos oportunidades para el resto? Cuando una sociedad se politiza, empieza a exigir respuestas a preguntas que no se resuelven diciendo, en política no me meto. Y politizarse no significa meterse en un partido político, en un sindicato, y que lo quiera hacer lo hace. No, politizarse significa, entre otras cosas, tener plena conciencia de cuál es el lugar que uno ocupa en la sociedad. Entonces, cuando un trabajador se hace cargo de que es un trabajador, difícilmente cuando vaya a votar, vaya y vote lo que piensa aquel que le ajusta el salario. Difícilmente. Y esta es la palabra que creo humildemente que hay que empezar a multiplicar. Es un momento de la Argentina muy difícil porque el gobierno de Mauricio Macri dejó una bomba de tiempo. Luego con la gestión de un ministro de Economía que no cumplió lo que había prometido y con falta de decisión del gobierno nacional para dar algunas batallas. Ahora, de esta manera, de estas metodologías no se sale. Se sale con una lógica de la política conduciendo un proceso social y un proceso económico. Está bien que se den las marchas esta semana, como se dio la semana pasada. Está bien que nadie se enoje, que nadie se ofenda, que escuchen. Y que el conjunto se haga cargo de que esto debe transformarse. Y que no lo transforma una clase política, porque no existe la idea de clase política. Algunos pueden querer formar parte, pero la política no es una clase. Entonces, la política tendrá que tomar decisiones y tendrá que actuar, pero la sociedad toda también tiene que exigir. Cuando vemos lo que ha pasado con este fallo vergonzoso, que libera a Mauricio Macri de toda responsabilidad de espionaje, con los familiares del Ara de San Juan, es la sociedad también la que tiene que reclamar, ¿eh? Es la sociedad la que tiene que reclamar frente a la suba de precios. Es la sociedad la que tiene que reclamar frente a sectores del empresariado argentino que nunca dan un paso en pos de construir una sociedad más igualitaria. Son un sector, no son todos. Pero esos reclamos son reclamos sociales. Porque si no todo es que lo resuelvan otros, que lo resuelva el que votó. No, el voto y la democracia no está solo en el voto, también en una acción política. Que nadie le tenga miedo a la palabra politizar. Gracias por acompañarnos esta noche y aquí estamos tratando de sostener este barco de caníbales a flote. Nos vamos ahora a fútbol permitido. Fútbol permitido que si no es el programa deportivo que uno ve, llega a la noche del domingo, se sientan en eso. Bien, hablen de Argentinos muchachos hoy, ¿no? Van a hablar de Argentinos Junior que ganó 3-1. Chao, nos vamos. El domingo que viene nos encontramos. Gracias,